Bienvenidos una vez más a este curso introductorio a redes de CentralTech. En esta edición comenzaremos a ver servicios relacionados con el protocolo TCP, servicios que nos brindan diferentes funcionalidades, como pueden ser servicios de DNS, de FTP, de correo, como así también uno de los protocolos más usados, HTTP. Voy a comenzar por contarles acerca de los servidores DNS. ¿Alguien sabe qué son los servidores DNS? Muchos seguramente sí, otros no, y por eso están aquí. Voy a explicarlo mediante algunos ejemplos y verán que lo entenderán muy fácilmente. ¿Qué es más sencillo de recordar? ¿El nombre del buscador más conocido o su dirección IP? La respuesta es concreta en este caso. Todos recordamos mucho más fácil un nombre que tenga cierta relación con el servicio que ofrece que una dirección IP que poco puede relacionarse con algo. Imagínense tratar de recordar la dirección IP que nos contó un amigo hace un tiempo atrás acerca de un sitio de enseñanza muy interesante. Anotate en los cursos a distancia de 190, 100, 10, 100 que son buenísimos. Claro, no lo recordaríamos ni 10 segundos después. En cambio, si nos hubiera dicho, anotate en los cursos a distancia de CentralTech que están buenísimos, seguramente lo recordaríamos más fácilmente, ¿no? Para facilitarnos la vida a nosotros es que se inventó el sistema de nombres de dominio, o Domain Name System en su idioma original. ¿Cómo funciona un servidor DNS? En su teoría es muy sencillo. Un servidor DNS se dedica a traducir direcciones IP en nombres de dominio, y lo mismo de manera inversa, nombres de dominio en direcciones IP. Aclaremos por las dudas qué es un nombre de dominio. Un nombre de dominio es un nombre que se relaciona con la actividad o propósito de quien lo adquiere. Por ejemplo, Google es un nombre de dominio, al igual que tantos otros. También hay otros dominios denominados de primer nivel, o top level domains, que son más de 200. A ver, para que lo entiendan de manera más sencilla, hablamos de aquellos como por ejemplo .ar, .es o .edu. Algunos representan al país donde pertenecen los dominios de menor nivel, otros al tipo de actividades específicas como pueden ser .com, de comercial, o .mil, de militar. Entonces, básicamente, un servidor DNS se dedica a traducir direcciones IP a nombres de dominio y nombres de dominio a IP. Vamos con el siguiente slide que lo empezaremos a ver más detalladamente. Comencemos con los tipos de resolución. Como dijimos antes, los servidores DNS traducen direcciones IP a nombres de dominio y viceversa. Estas dos operaciones son conocidas como resolución directa o forward lookup, o resolución reversa o reverse lookup. La resolución directa es la que traduce una dirección de dominio, como vemos en el primer ejemplo, a un número de dirección IP. En cambio, la resolución reversa, como se imaginarán y pueden apreciar, es aquella que traduce direcciones IP a nombres de dominio. Otro punto también muy importante es la estructura jerárquica. Cuando hablamos de estructura jerárquica, nos referimos a una de las características más importantes que posee el servicio DNS. Esta es la distribución del servicio en muchos servidores privados o usuarios, como bien podríamos ser cualquiera de nosotros que disponga de un servidor DNS publicado en Internet. Tenemos un conjunto de DNS principales, llamados DNS root o raíz, donde se declaran los DNS de primer nivel o top level domain, que delegarán a su vez a otros servidores de DNS de segundo nivel las consultas, dependiendo de los dominios consultados. Los nombres de dominio podríamos decir que se leen de derecha a izquierda. Como vemos en el ejemplo, primero tenemos el punto que representa los servidores root. El navegador ya coloca por defecto este punto, así que nosotros no tenemos que colocarlo. Luego tenemos el top level domain, en el caso del ejemplo es la zona.com. Y luego tenemos el dominio junto con la instrucción que le damos nosotros a nuestro navegador. Vamos al siguiente slide donde veremos claramente en un diagrama cómo funciona este servicio. Bueno, no se asusten con este gráfico. Parece muy complejo, pero realmente no lo es. Vamos a verlo del siguiente modo. Aquí tenemos una terminal que genera una consulta a www.centraltech.com.ar. Vemos que esta consulta va a parar a un DNS local. En el caso de que esta red no tuviera un DNS local, haría la misma consulta a un servidor DNS proporcionado por su proveedor de Internet. Vemos que el DNS local lo primero que hará será consultar a los DNS root acerca del top level domain. Le preguntará al DNS root acerca de .com.ar. El DNS root le devolverá la dirección IP de .com.ar, para que el DNS local haga una consulta a esta dirección IP, pero esta vez preguntará por el dominio, por CentralTech.
Entonces el dns.com.ar le responderá con la dirección IP de CentralTech, la 10.0.0.11. Entonces el DNS local habrá una consulta a la dirección 10.0.0.11, pero esta vez le preguntará por el servidor web. Entonces el DNS donde está declarado CentralTech le responderá con la dirección IP del servidor web, la 10.11.12.14. Entonces, en este caso el servidor DNS local le devolverá a la terminal la dirección IP del web server, la 10.11.12.14. Entonces, la terminal generará una consulta directa a esa dirección IP y se comunicará de manera directa con el web server. Todo este proceso parece un tanto largo y un tanto engorroso, pero esto ocurre la primera vez que alguien de esta red va a entrar a este dominio, a www.centraltech.com.ar. El próximo usuario que intente conectarse a www.centraltech.com.ar hará la consulta del DNS, y el DNS, en vez de buscar y realizar todo este procedimiento, irá a un caché. El caché es un espacio interno que tiene destinado a almacenar todas estas consultas. Entonces, a medida que el DNS se vaya nutriendo, las consultas serán cada vez menores. Bueno, espero haber sido claro con esto. Ahora vamos a seguir con el siguiente slide y vamos a explicar un poco más el tema de cómo contratar un dominio y cómo es el procedimiento cuando se registra un dominio DNS. Veamos qué ocurre cuando adquirimos un dominio. Cuando compramos o adquirimos un dominio, sea cual fuere, .com.ar, .net o el que sea, lo que haremos será indicarle al top level domain en qué servidores DNS estará declarado nuestro dominio. A la acción de estar declarando en un DNS y todavía no estar apuntados en el top level se denomina parqueo. Así la escucharán nombrar. Significa estacionado. Tengan en cuenta que los top level nos solicitarán al menos 2 servidores DNS para ofrecer redundancia. Si solo poseemos uno en nuestra red local, tenemos posibilidades de utilizar servicios de terceros, incluso hasta gratuitos y que funcionan muy bien. Luego de indicarles nuestros servidores DNS, al cabo de un tiempo que generalmente son 48 a 72 horas, que es lo que tardan los top level domain en distribuir la información a los servidores raíz, las consultas hechas a nuestro dominio llegarán a nuestros servidores DNS, quienes arrojarán las consultas a nuestros servidores de acuerdo a los servicios. Veamos esto con un ejemplo gráfico. Aquí vemos el DNS primario y el DNS secundario del web server CentralTech. Vemos que en sus tablas tienen a la dirección 10.8.10.9 relacionada con el web server de CentralTech. Cuando se crearon los registros en la zona .ar, CentralTech declaró estos dos servidores, cuyas direcciones IP serían 10.0.0.10 y 10.0.0.11, como los servidores en donde se encuentra declarado el dominio CentralTech. Entonces vemos que el usuario, dentro de la red 192.168.0.1, genera una consulta intentando ingresar a www.centraltech.com.ar. Esta consulta va primero hacia la zona .ar. La zona .ar le devuelve en primera instancia el DNS primario, el 10.0.0.10, al usuario, quien consultará este DNS. Vemos que hace la consulta al DNS primario, el DNS le devuelve la consulta con la dirección del servidor web y luego el usuario entablará nuevamente la conexión directa con el servidor web. La contingencia estaría que en el caso de que este servidor no esté disponible, la zona .ar le entregaría al usuario el DNS secundario, el 10.0.0.11, y esta consulta que hace el usuario al DNS primario la haría el secundario, quien a su vez le respondería con la dirección IP del web server, para que luego pueda entablar nuevamente la comunicación. Bueno, con este ejemplo concluimos la introducción al servicio DNS y pasamos con el siguiente servicio.